Bienvenidos mis hermanos de Café con Raíces, soy Esteban Ramírez y mi esposa Daniela del Ministerio Descubre la Verdad. Y nos emociona tener la oportunidad de compartir con ustedes este estudio. Hoy vamos a sumergirnos en el capítulo 31 de Números, en la porción o parashá de esta semana titulada Matot. Vamos a descubrir una enseñanza muy profunda, así que prepárate para un viaje de reflexión y aprendizaje. Acompáñame a leer el pasaje de hoy. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Cuenta el botín que fue tomado tanto de hombres como de animales, tú con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la congregación, y divide en mitades el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la congregación. Y toma un tributo para el Señor de los hombres de guerra que salieron a la batalla, 1 por cada 500, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Tómalo de la mitad de ellos y dáselo al sacerdote Eleazar, como ofrenda al Señor. Y de la mitad de los hijos de Israel tomarás 1 de cada 50, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de cualquier animal, y los darás a los levitas que guardan el tabernáculo del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor había ordenado a Moisés, y el botín que quedó del despojo que los hombres de guerra habían tomado fue de 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado y 61,000 asnos. Y de los seres humanos, de las mujeres que no habían conocido varón, acostándose con él, fueron en total 32,000. Y la mitad, la porción para los que salieron a la guerra, fue de 337,500 ovejas en número. El tributo al Señor fue de 675 ovejas. Y las cabezas de ganado, 36,000, de las cuales el tributo al Señor fue de 72. Y los asnos, 30,500, de los cuales el tributo al Señor fue de 61. Y los seres humanos, 16,000, de los cuales el tributo al Señor fue de 32 personas. Y Moisés dio el tributo, que era la ofrenda del Señor, al sacerdote Eleazar, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Esta historia nos describe la repartición del botín después de la guerra entre Israel y Moab. Los soldados, dice el pasaje, recibieron la mitad del botín y el pueblo la otra mitad. De la parte de los soldados se entregó una parte por cada 500 a los sacerdotes, mientras que del botín del pueblo se destinó una 50ª parte a los levitas del botín. El botín consistía en 670,000 ovejas, 12,000 cabezas de ganado y 61,000 asnos y 32,000 jóvenes. Así se cumplieron los diezmos. Un detalle interesante es que fueron 12,000 soldados, 1,000 de cada tribu de Israel, mientras que el pueblo sumaba cerca de 600,000 personas. Esto significa que una porción muy grande del botín fue asignada a un grupo relativamente pequeño de personas, mientras que el resto se repartió entre la multitud. ¿Es esto justo? No puedo dejar de pensar en este pasaje cuando medito en esto. Mateo 16:24 dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Este pasaje me recuerda que, al igual que en la guerra o en nuestro camino siguiendo a Dios, el principio es el mismo. Si no estás dispuesto a sacrificar tu vida, no verás la recompensa. Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, nos llama a negarnos a nosotros mismos y a llevar nuestra cruz, lo que significa estar dispuesto a renunciar a nuestros propios deseos y ambiciones por amor a Él. Es un llamado a una entrega total y a vivir una vida que refleje los valores del reino de Dios. Gálatas 2:20 dice así: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así también lo explica la parábola de los talentos en Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Moab tuvo la oportunidad de ser bendecido a través de Israel. Cuando el pueblo de Israel cruzaba el territorio de Edom, ofrecieron pagar incluso por el agua que sus animales consumieran en el camino. Esta pequeña muestra de buena voluntad fue rechazada por Edom. Y Moab, en lugar de aprovechar esta oportunidad para bendecir a Israel, buscó maldecirlos, como se revela en la historia de Balaam. Más adelante, Moab desvió el corazón del pueblo de Israel mediante seducciones, haciendo que se inclinaran hacia otros dioses. El Señor sembró en Abraham, pero aún en Lot, padre de los moabitas, donde no sembró, él va a buscar cosechar. Como dice, respondiendo su Señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recogido de lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
Es la misma razón por la cual nuestro Mesías va en busca de fruto en la higuera, fuera de temporada, porque Él espera fruto todo el año, y si no tiene fruto, será maldito y se seca y solo sirve para ser echado al fuego. Estas palabras deben resonar en nosotros, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Si decidimos participar de la bendición, recibiremos la recompensa de nuestro esfuerzo y el Señor nos multiplicará aún más. Pero si rechazamos la bendición, perderemos incluso lo poco que tenemos. Veo esto a menudo, personas llenas de conocimiento de Dios y de su palabra, que acumulan sabiduría, pero no la comparten. Predican justicia, pero no la practican. Tienen la bendición del Señor al alcance de sus manos, pero al seguir sus propios caminos, esta sabiduría y conocimiento pierden su valor. Todo les es arrebatado cuando sus malas obras son expuestas, dejando su reputación en ruinas. Si no estás dispuesto a sacrificar tu vida, no verás la recompensa. Todo en la vida implica sacrificio. Si quieres un matrimonio saludable y bendecido, no puedes vivir de forma egoísta. Debes sacrificar tus propios deseos personales y poner a la otra persona en primer lugar. Debes dar sin esperar recibir. Si deseas que tu esposa e hijos vivan sin temor, deben saber que tú, como cabeza de familia, estás dispuesto a dar tu vida por ellos. Eso les permitirá vivir sin miedo. Lo sabemos intuitivamente. Quien sacrifica tiempo y dinero en sus negocios verá resultados favorables. Todo requiere un sacrificio. Y esto es el mensaje de toda la Biblia. El Señor nos enseñó esto a través del sistema sacrificial en el tabernáculo en el desierto. Si no muere el inocente en tu lugar, no hay perdón de pecados. Si no cruzas el desierto, no verás la tierra prometida. Si no luchas contra los gigantes, no habitarás la tierra que el Señor preparó para ti. Si Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, no se hubiera entregado por nosotros en la cruz, no podríamos acercarnos a Él ni entrar en pacto con Él. Si no nos despojamos del viejo hombre, no podremos nacer de nuevo del Espíritu y recibir la bendición de ser llamados hijos de Dios. Dar evidencia de nuestra fe implica un sacrificio constante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces tenemos un claro patrón de sacrificios y recompensas tanto en las acciones de los guerreros israelitas como en las enseñanzas de Yeshua. La división del botín en números puede parecer injusta a primera vista,
pero nos recuerda que aquellos que se comprometen y arriesgan más reciben mayores recompensas. Esto se alinea con las palabras de nuestro Mesías en Mateo 16, del 24 al 27, donde nos insta a negar nuestro propio deseo y cargar nuestra cruz para seguirlo. Somos llamados a hacer tesoros en los cielos, a negarnos a nosotros mismos y a ser fieles en lo poco. Gálatas 2:20 nos recuerda que al vivir en Cristo ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que se entregó por nosotros. Así como en la parábola de los talentos, somos llamados a usar lo que Dios nos ha dado para su gloria. No podemos escondernos detrás del miedo o la complacencia. Debemos ser buenos administradores de los dones que hemos recibido. Moab y Edom nos enseñan las consecuencias de rechazar la bendición de Dios. Incluso lo poco que tenemos puede ser quitado. En resumen, la vida de la fe es una vida de sacrificio y entrega. Si deseamos experimentar la plenitud de la bendición de Dios, debemos estar dispuestos a dar de nosotros mismos sin reservas, así como los soldados israelitas recibieron su porción por su valentía. Nosotros también recibiremos nuestra recompensa si somos fieles y perseveramos hasta el fin. En esa historia, 1,000 soldados de cada tribu de Israel, para ser un total de 12,000 soldados, recibieron la recompensa por su valor. Al final de la historia, en el libro de Apocalipsis, se repite el patrón. Pero ahora son 12,000 soldados de cada tribu de Israel, para un total de 144,000 santos, que se disponen a entrar en la tierra prometida, dirigidos por Yeshua. Y se han negado a las cosas vacías de este mundo para extenderse al premio eterno. Lucas 16, del 16 al 17, dice así. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todos se esfuerzan por entrar en ella. Nosotros somos el Israel de fe, los que nos esforzamos por entrar al reino. Israel significa el que lucha con Dios, reina con Dios. Deseo que tu vida esté llena del aroma de la Torá. Me despido con la frase que distingue a nuestro ministerio. No dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Estúdiala por ti mismo. Shalom.